Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Kenia Daza. Mi grupo está conformado por Adriana Herrera y Aldo Zuleta, y el día de hoy le vamos a hablar sobre el proyecto sobre la fabricación de papel respecto al estudio de impacto que este genera. Como primera instancia vamos a hablar sobre un diagrama de entradas, procesos y salidas, en el cual, como se puede observar, realizamos un diagrama de flujo en donde presentamos como tal de forma secuencial cuáles son las entradas y las salidas que tienen cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto de la fabricación de papel. En primera instancia tenemos el agua, que esta es una entrada en la cual genera un proceso se establece un proceso de lavado, y causa una salida son las aguas residuales. Encontramos también como entrada el estuco, que efectúa un proceso de depuración, y genera salidas igualmente de aguas residuales. También encontramos otra entrada que son los químicos. Se efectúa el proceso en la mesa formadora y tiene una salida respectivamente de aguas residuales también. También están las entradas de energía como tal. Implican los procesos de prensado y secado, pero no tienen las mismas salidas, puesto que en el proceso de prensado la salida que tiene es la contaminación atmosférica ya que genera por ruido, y en el proceso de secado también tiene relación con la contaminación atmosférica, pero respectivamente de la temperatura. También encontramos otra entrada, que es la madera, que como saben es la materia prima principal para la fabricación de papel, y el proceso como tal el que se observa también está en el reciclado, que genera salidas de residuos, y el acabado que genera salidas de residuos sólidos. Bueno, como segundo paso encontramos la caracterización como tal del proyecto. En identificamos las acciones susceptibles de producir el impacto, en abreviatura que es ASPI. Bueno, en esta caracterización nos enfocamos como en aquellas acciones que se dan de alguna manera y que interactúan con los factores que componen el medio ambiente respecto a nuestro proyecto, que es sobre la fabricación de papel. En este cuadro especifica bien cuáles son estas actividades que nosotros identificamos. Como primero está el lavado, también la depuración, la mesa formadora, el prensado, secado, reciclado y el acabado. Como se habían explicado también anteriormente, los procesos, estos son mismos las actividades y las acciones susceptibles que encontramos en nuestro proyecto. El lavado como tal es una parte muy importante, puesto que aquí lo que se lava son las pastas que pasan por un proceso de químicos, en la cual se recuperan los compuestos que son solubles orgánicos e inorgánicos de la mezcla de la pulpa, ya sea de la pasta cruda o de la pasta café que resulta de eso, y se utiliza la menor cantidad de licor de lavado de energía y químico, y sobre todo del agua. O sea, en este paso de esta acción se trata de utilizar menos cantidad de agua. Los aspectos ambientales de esta acción encontramos que es el consumo del recurso hídrico, y de ese consumo se generan residuos, se generan aguas residuales. Encontramos también la otra acción, que es la depuración. Como tal, consiste en retirar todas las impurezas producidas durante el proceso, las cuales se filtran, se limpian, se tamizan y se secan, y tienen como tal la función de eliminar parte de la lignina que queda de la cocción. Los aspectos ambientales que encontramos respecto a estas acciones son la generación de residuos sólidos y también las emisiones de los gases que contribuyen a la contaminación atmosférica. Otro tipo de acciones susceptibles que encontramos fue el de la mesa formadora.
Esto es una acción como tal en donde se extrae agua en esta mesa formadora y donde las fibras se empiezan a extender por esta y se consolidan como en una tela, perdón, muy fina, y como tal también se le puede llamar a este proceso como formación de la hoja. En esta se generan aspectos ambientales como la generación de aguas residuales, ya que en esta se utiliza agua, y la generación de ruido, que este es un tipo de contaminación atmosférica. También encontramos la del prensado, que durante este se prensa como tal la hoja, el papel húmedo, y se reduce el contenido del agua que queda de la mesa formadora, para así formar la conciliación de la hoja. En los aspectos ambientales que esto contiene está el consumo del recurso hídrico, y como tal esto que genera un residuo, y la generación de la contaminación atmosférica respecto al ruido. Otro tipo de acciones susceptibles encontramos el secado, que este es donde la hoja de papel pasa a través de unos rodillos metálicos calentados a más de 100 grados centígrados, en donde se produce o tiene como función el proceso de secado. En los aspectos ambientales que aquí determinamos, como observamos ahí en la tabla, están las elevadas temperaturas y la generación de impurezas. Otra acción es el reciclado. Esta es una parte muy importante en la fabricación de papel, ya que se realiza la recogida de residuos de papel en contenedores y es trasladado a una planta de tratamiento y clasificación, donde una vez el papel llega a la planta se procede otra vez a clasificar su tipo y como a iniciar otra vez el proceso de fabricar nuevamente ese papel. En estos los aspectos ambientales que afectan son la generación de residuos sólidos, como es evidente. Otro tipo de acción susceptible es el acabado. En este lo que pasa es que el papel se envuelve como tal en una bobina y se cortan las hojas, ya esté listo para imprimir y transformarse en productos elaborados. Una vez terminado también este proceso, se obtiene el producto y se procede al empaque para su disposición final. Los aspectos ambientales que observamos respectivamente de estas acciones son la generación de los residuos sólidos mediante como tal el empaque de estos, y las aguas residuales con contaminantes orgánicos, ya que en se utiliza el agua para las máquinas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la caracterización del ambiente respectivamente de los factores ambientales susceptibles a recibir el impacto. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos son los mismos factores ASPI: el lavado, la depuración, la mesa formadora, el prensado, el secado, reciclado, el acabado, y también sus respectivos aspectos ambientales, como he mencionado. Lo que se realiza aquí como tal es una descripción detallada del ambiente sobre el cual se producirán estas modificaciones por efecto de las obras y del proyecto como tal que se va a realizar. ¿Esto qué quiere decir? Que es como tal una evaluación de las características del medio receptor del proyecto de la fabricación de papel, como tal con el fin de definir como de referencia la situación de la línea base que va a ser modificada de las acciones susceptibles de producir como tal en el impacto, como he mencionado, identificadas en el paso anterior. Aquí hablaremos entonces sobre los componentes y las dimensiones que también son FARI. En el lavado encontramos que el agua se genera como tal un consumo, y en el suelo que genera contaminación de los suelos por aguas residuales. Esto también genera contaminación claramente en el agua. La depuración, que como vemos los componentes son de aire, clima y agua. En el aire como tal son las emisiones de los gases y también del material particulado que en este se genera en este proceso, en esta acción. Y
el clima, ya que este proceso genera elevadas temperaturas, y por último también está el agua, que es una parte fundamental, puesto que en esta acción se consume ese recurso. Bueno, en la mesa formadora hablamos sobre el agua, que es como tal los efluentes, o sea, el agua que este componente que afecta, y también la generación del ruido, que es como ya había mencionado, es un tipo de contaminación atmosférica que se llama así de ruido. Y ahora vamos a hablar sobre el prensado. En los componentes como en esto encontramos el agua y el aire. El agua como tal, que que la utilizamos, o sea que generamos un consumo de este recurso, y en el aire, que generamos contaminación atmosférica por el ruido. En el secado igualmente también generamos contaminación, y tienen unos componentes de aire y clima, en el cual el aire se presenta un material particulado, y en el clima presenta temperaturas elevadas. Como tal, esos dos aspectos son contaminantes atmosféricos. Ahora en el reciclado, como se generan residuos sólidos en los aspectos ambientales, esto trae consecuencias en la contaminación de los suelos como tal por residuos sólidos, que es el componente de este aspecto ambiental, y también el económico, puesto que por este reciclado muchas de las personas y de las comunidades aledañas, y respectivamente los que viven en zonas cercanas, genera empleo mediante la recolección el reciclado aumenta el nivel de productividad y también los niveles de consumo de la población. Otro aspecto ambiental de ASPI es el acabado, en el cual el componente de estos son el suelo, el agua y el aire. El suelo, que esto claramente como es un acabado, y al final del producto lo empacan, se generan residuos sólidos, y esto causa una contaminación en los suelos por residuos sólidos. También en el agua, ya que contaminan este recurso, y en el aire, puesto que esta contaminación de atmosférica genera demasiado ruido. Bueno, aquí en el paso 4 voy a hablar sobre la determinación de cada uno de los factores que se pueden caracterizar los cambios como tal que sufrirán estos en el ambiente. Como podemos observar en la tabla, vemos un sistema en el cual puede ser abiótico, o sea, físico, biótico o social. Los componentes de los abióticos encontramos el suelo, el agua y el aire. Dejamos estos componentes puestos que son los que se afectan directamente en la fabricación de papel. En el suelo afectamos la erosión por la pérdida del suelo, puesto que este es contaminado ya sea por residuos sólidos o por la contaminación del aguas residuales, y también los usos de suelos, porque estos también cuando se extrae la materia prima, estos ocasionan que la capacidad de que los suelos vuelvan a su naturalidad sea totalmente imposible. Y el indicador de la erosión del suelo es como tal la pérdida de y el indicador de la capacidad de los usos del suelo es la capacidad agrológica. Como tal, al final de la tabla se pueden observar las unidades de medidas que se tienen en cuenta en cada uno de los factores y los indicadores de estos factores ambientales susceptibles. Encontramos también el agua, que afecta un factor que es la calidad y la cantidad como tal. En la calidad, ya puesto que las partículas, el indicador como tal de son las partículas sólidas, y la cantidad, que disminuye el caudal, puesto que esta es usada para los procesos de fabricación de papel, pues esta disminuye. También encontramos el componente del aire, en el cual está 4 factores, que son la calidad del aire, el nivel del olor, del ruido y la topografía. Respecto a la calidad del aire, es más que claro que nos referimos a la calidad como tal del material particulado que se encuentra en el ambiente, que este es el indicador,
También está el factor del nivel de olor, que se indica mediante la intensidad, y puesto que en este proceso se utilizan muchos químicos, esto genera un nivel de olor en el ambiente bastante elevado. También encontramos el ruido, que también es un tipo de contaminación en el aire atmosférica, que es ocasionado con un indicador respectivamente de nivel sonoro por los elevados sonidos que se producen en estos procesos, y también la topografía del aire, puesto que esto afecta como tal el área intervenida de donde se realizan estos procesos. También encontramos en el factor biótico la vegetación terrestre. En este afecta la cobertura vegetal y las comunidades vegetales. La cobertura vegetal, que afecta totalmente la superficie cubierta, como sabemos, al extraer los árboles, esto es lo que se pierde. Estos son los componentes que se ven, los factores ambientales que son susceptiblemente a recibir como tal el impacto, y también las comunidades vegetales, la cual se ve totalmente perdida por cuando se realiza la deforestación. También está lo social. En esta parte es importante destacar que este tipo de proyectos contribuye a un nivel económico de la comunidad. Como tal, encontramos aquí los componentes demográfico, económico y cultural, lo cual el demográfico directamente presenta un factor de calidad de vida de las personas que viven en esa zona, puesto que afecta a las personas donde se realiza el proyecto, y el nivel de empleo, con un indicador de la tasa de empleo. Esta tasa de empleo normal es totalmente elevada y estable. Si ese proyecto se realiza en una comunidad, la comunidad es directamente beneficiada respecto a la tasa de empleo de esa comunidad. También el económico: si la tasa de empleo es elevada y la calidad de vida de las personas afectadas es buena, entonces el nivel de ingresos es elevado. ¿Esto qué quiere decir? Que el indicador como tal del índice de la renta es elevado para esa comunidad. Y respectivamente las relaciones sociales, que es el componente cultural, puede de que afecte la cultura si alguna comunidad se ve afectada respectivamente de esa zona, pero las relaciones sociales como tal de estos proyectos son positivas. Bueno, yo le voy a hablar de esta ficha de los componentes y acciones, la cual les hemos venido mencionando anteriormente, acerca de lo que es el lavado, el prensado, el secado, etcétera, y los factores que afectan dichos componentes. Estos factores, como los ven, son los físicos y sociales. Bueno, en la parte del lavado, estos componentes afectan tanto el agua como el suelo. Lo más importante que afecta este componente es el agua, ya que este recurso es uno de los que más se utilizan en esta industria o fabricación del papel. En la parte de la depuración, bueno, esto nos afecta, además de afectarnos el aire y el agua, nos afecta el clima, ya que aquí la temperatura juega un papel muy importante con la parte de las personas, la parte humana. La mesa formadora, además de que nos afecta el aire por la maquinaria, nos afecta el agua. En esta parte es importante el agua, ya que es donde se extrae el agua en esa mesa formadora. En el prensado también nos afecta tanto el agua como el aire. En la parte de acá del secado, bueno, también esto nos hace un papel importante en la parte del clima, ya que los rodillos que se utilizan, donde pasa ya el papel, estos rodillos son metálicos y son calentados a cierto grado de temperatura. Y el aire también nos afecta. En la parte del reciclado,
Eh, Acá nos afecta la parte del suelo, ya que acá se genera residuos y esto pues ayuda también a la contaminación. Y en la parte, en el factor social, nos afectan ya que estos residuos generarían empleos y también generan ingresos. Y en la parte del acabado, en esta parte afecta el agua, el suelo y el aire. Bueno, en la matriz de Leopold tenemos como factores ambientales el aire, el suelo, la economía y el agua. Y las acciones de nuestro proyecto son el lavado, la depuración, la mesa formadora, el prensado, el secado, el reciclado y el acabado. En el aire tenemos 5 impactos negativos. El primero sería en la depuración, que le dimos una magnitud de 7 y una importancia de 8. La mesa formadora, que también es un impacto negativo, le dimos una magnitud de 5 y una importancia de 4. En el prensado le dimos una magnitud de 5 y una importancia de 4. En el secado le dimos una magnitud de 8 y una importancia de 7. Y en el acabado le dimos una magnitud de 5 y una importancia de 4. Lo que nos da como resultado 5 impactos negativos. En el suelo tenemos un solo impacto negativo en el suelo, que es en el acabado, que le dimos una magnitud de 6 y una importancia de 4. En el factor de la economía tenemos 2 impactos positivos, que es en el reciclado y en el acabado. En el reciclado le dimos una magnitud de 9 y una importancia de 9. Y en el acabado le dimos una magnitud de 10 y una importancia de 10 también, consideramos. En el agua tenemos 4 impactos negativos, que serían en el lavado, en la depuración, en la masa formadora y en el prensado. En el lavado le dimos una magnitud de 9 y una importancia de 9, porque consideramos que pues se genera mucha agua residual. En la depuración también es un impacto negativo, que le dimos una magnitud de 7 y una importancia de 7. En la mesa formadora le dimos una magnitud de 9 y una importancia de 9. Y en el prensado le dimos una magnitud de 8 y una importancia de 7, lo que nos da como resultado 4 impactos negativos en el agua. Bueno, como resultado en los números tenemos 2 impactos positivos y tenemos 10 impactos negativos. Como promedio en los impactos positivos nos dio 9.5 sobre 9.5, y en el promedio de los impactos negativos nos dio como resultado 7.1 y sobre 6.58. En la matriz de grandes presas tenemos como factores ambientales el aire, el sol y el agua. Y tenemos como acciones de nuestro proyecto la depuración, el lavado, la mesa formadora, el prensado, el secado, el reciclado y el acabado. En el factor ambiental del aire tenemos que la depuración no afecta, con una que es perjudicial, es cierto, le dimos un valor de 3, que es mayor, que es un impacto permanente y a largo plazo. Tenemos la mesa formadora, que también afecta el aire, que es perjudicial, es cierto, le dimos un valor de 2, que nos indica que es medio, que es permanente y que es a largo plazo. Tenemos en el prensado, que es perjudicial, es cierto, tiene un valor de 2, que es medio, que es temporal y que es a largo plazo, un impacto a largo plazo.
En el secado tenemos que también afecta el aire, tenemos que es perjudicial, que es un impacto cierto, que le dimos un valor de 3 que es mayor, tenemos que es un impacto permanente y tenemos que es un impacto a largo plazo. Y en el acabado también tenemos que afecta el aire. Que este impacto es perjudicial, es cierto. Le dimos un valor de 2 que es medio. También tenemos que este impacto es temporal y que es a largo plazo. En el factor ambiental del suelo tenemos que al suelo solo lo afecta el acabado. Entonces tenemos que es un impacto perjudicial, que es un impacto cierto, le dimos un valor de 2 que es medio. Tenemos que este impacto es permanente y que es un impacto inmediato. Bueno, las acciones de nuestro proyecto que perjudican el agua sería el lavado, la depuración, la mesa depuradora y el prensado. Para cada una de estas acciones indicamos los mismos valores. Indicamos que para todos es un impacto perjudicial, indicamos que es cierto, le dimos un valor de 3 que es mayor, determinamos que es un impacto permanente y que es a largo plazo, tanto para el lavado, la depuración, la mesa formadora y el prensado. Bueno, a continuación tenemos el método de arboleda, con lo que vamos a sacar la calificación ambiental para dar la importancia ambiental. Como impacto tenemos las aguas residuales, el deterioro de la calidad del aire y la contaminación de los suelos. En la clase tenemos que todos estos impactos son negativos. En la presencia tenemos para las aguas residuales el deterioro de la calidad del agua y la contaminación tenemos 1.0, tenemos el mismo valor para todo, lo que indica que la presencia es cierta. Tenemos la evolución. Para las aguas residuales tenemos 1.0 que es muy rápida. Para el deterioro de la calidad del aire tenemos 0.8 que igual es muy rápida, y para la contaminación de los suelos tenemos 0.6 que es rápida. En la duración tenemos para las aguas residuales 0.6 que es media. Para la contaminación del aire, para el deterioro del aire tenemos 1.0 que es muy larga, y para la contaminación de los suelos tenemos 0.4 que es media. En la magnitud tenemos para las aguas residuales 1.0 que es muy alta. Para el deterioro de la calidad del aire tenemos 0.4 que es media, y para la contaminación de los suelos tenemos 0.3 que es baja. Bueno, la calificación ambiental nos da como resultado para las aguas residuales 8.0, lo que indica una importancia ambiental que es muy alta. Para la contaminación del aire tenemos una calificación ambiental de 5.0, lo que también nos indica que tiene una importancia ambiental muy alta. Y para la contaminación de los suelos tenemos 3.3 en la calificación ambiental y nos da una importancia ambiental media. Bueno, aquí en el método CONELSA para todos estos impactos tenemos que tienen una naturaleza perjudicial, tenemos una intensidad alta para el agua, para la contaminación del aire y para la contaminación del suelo. Tenemos una extensión para el agua que es alta, tenemos para el aire que es media y tenemos para el suelo también que es media. En los momentos tenemos para el agua que es un impacto inmediato, para el aire que es a medio plazo y para el suelo también es a medio plazo. Tenemos una presencia que tanto para el agua residual, la contaminación del aire y la contaminación del suelo es permanente. La
reversibilidad también para los tres impactos es a medio plazo. La sinergia para los tres es sinérgico. La acumulación para el impacto del agua residual es simple. Para la contaminación del aire es simple y para la contaminación del suelo es acumulativa. Los efectos tenemos para los tres impactos, que es un efecto directo. Tenemos la periodicidad, que para el agua residual y para la contaminación del aire es continuo. Tenemos que para la contaminación del suelo es periódico y la recuperabilidad para la contaminación del agua y para la contaminación del aire es mitigable. Y para la contaminación del suelo es recuperable a medio plazo. Como importancia ambiental, haciendo la ecuación con todos estos valores nos da como resultado que para el agua residual tiene una importancia ambiental de un valor de 33. Para la contaminación del aire nos da un valor de 29. Y para la contaminación de los suelos nos da un valor de 26. Estos valores están en el rango de impactos moderados. Bueno, acá en la ficha de la presentación de los impactos, nosotros los impactos los clasificamos precisamente en tres: en aguas residuales, en la contaminación del suelo y en el deterioro de la calidad del aire. En las aguas residuales, en la actividad que lo genera, encontramos lo que es, como lo dije anteriormente, el lavado, prensado, depuración, la mesa formadora, el acabado. ¿Qué afecta esto? El suelo, afecta el agua, la vegetación, la parte económica, cultural, demográfico, entre otros. Las aguas residuales se generan a partir de estas actividades que nombré anteriormente, la cual afecta a nuestro recurso hídrico, afecta a la vegetación, como lo dije también anteriormente. Esta también afecta a la parte social de esta fábrica o de esta industria. Y cabe resaltar que estas aguas residuales son aguas afectadas o deterioradas negativamente por residuos o desechos generados en esa dicha fábrica. Estas aguas son transportadas por medio de alcantarillas y podrían tener un tratado o un trato en una planta de tratamiento de aguas residuales, y la cual no ha sido como algo exitoso. Esto se presenta en los ríos, en las lagunas, en los sitios más cercanos donde proviene esta acción. Los criterios asumidos fueron los métodos de Arboleda y Conesa, con una calificación de 33, que es un impacto moderado. En los mecanismos posibles, uno de los mecanismos más adecuados que se le puede dar a esta planta, a esta agua residual, sería el buen manejo de una planta de tratamiento de aguas residuales y así no producir, sino tomar esa agua, ese recurso para distintos acciones, para distintos productos o producción, ya sea para agricultura, entre otros. En la parte del deterioro de la calidad del aire, esto
lo genera la depuración, la mesa formadora, el prensado, el secado y el acabado. ¿Qué afecta esto? La parte fundamental, que es la parte humana, y los ecosistemas. La contaminación del aire se genera por emisiones de gases producidos por el tipo de la maquinaria que es utilizado en este tipo de fábrica o de tipo de industria. También está la deforestación, que es algo que toca realizarse en la producción de esta fabricación de papel. Bueno, esto presenta en el aire este impacto, tanto en el entorno de la industria como en la parte dentro de ella. Y los criterios de Arboleda y Conesa, con una calificación de 29 moderada. Los mecanismos de manejo, pues mantener el suelo cubierto de capa vegetal, de cobertura vegetal. Utilizar un remojo al suelo para minimizar ese polvillo que genera contaminación en el ambiente. Ya eso va en el caso del transporte. Y minimizar el riesgo de erosión. Bueno, con respecto a la contaminación del suelo, bueno, esto genera el lavado, el reciclado y acabado. Afecta lo que es la vegetación, los animales en el suelo. Bueno, este impacto, los desechos de residuos no son biodegradables. ¿Qué quiere decir esto? Que tardarían mucho tiempo en degradarse. Los productos químicos que se utilizan en esta industria, pues podrían llegar a ser contaminantes y pueden llegar a estas corrientes, la cual terminarían contaminando aún más y pueden llegar a residuales. Bueno, estos residuos ocasionan contaminación visual, tanto como para el suelo como para las personas. Y pues cuando no son adecuados, cuando de pronto no tienen un adecuado tratamiento o no son bien tratados, pueden llegar a influir en este recurso hídrico. Este impacto se da en bosques, ríos, lagos, todo tipo de suelo. Los criterios a utilizar fueron los de Conesa Arboleda, con una calificación de 29, impacto moderado. En los mecanismos de manejo posible, pues los mecanismos, los residuos pueden ser, la ventaja de este mecanismo, de este manejo, de que este residuo puede ser reutilizado y reciclado, reciclado y reutilizado. Por lo tanto, viene siendo como una ventaja, pues no elimina como tal la contaminación, pero sí la mitiga.